Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena García y el día de hoy vamos a estar hablando del espectro electromagnético. Vamos a comenzar describiendo de qué se trata o qué es esto del espectro electromagnético. Normalmente lo conocemos como todos los tamaños de longitud de onda que existen, desde las más pequeñas con tamaños atómicos o subatómicos hasta las más grandes que pueden llegar a tener tamaños de edificios o incluso de sistemas montañosos. Las longitudes de onda más pequeñas que conocemos son las que se acercan a los rayos gamma y las longitudes de onda más grandes que conocemos son las microondas o las ondas de radio. Nosotros como seres humanos solo somos capaces de ver una pequeña región de todo el espectro electromagnético que conocemos como espectro visible. El espectro visible se mide de los 400 a los 700 nanómetros. Sin embargo, no somos capaces de ver más allá, por ejemplo, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos infrarrojos, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que crear aparatos que nos permitan verlo a través de ellos. Desde hace muchos años hemos estado analizando la Tierra a través de estas diferentes regiones con instrumentos o sensores montados sobre satélites. Y ahora que los drones han llegado, vienen a aumentar de una manera impresionante la resolución espacial que puede obtener en diferentes regiones del espectro electromagnético. Cada una de estas regiones me sirven para hacer análisis de cuestiones específicas. Por ejemplo, el espectro visible junto con algunas bandas del infrarrojo cercano me permiten hacer análisis de cultivos y de vegetación. Por otro lado, tengo el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. El infrarrojo lejano, que también es conocido como térmico, me permite hacer análisis de diferentes estructuras, por ejemplo, de paneles solares, de líneas eléctricas y de cualquier falla que pueda presentarse en una estructura a través del cambio de temperaturas. Uno de los conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta es lo que conocemos como firma espectral. ¿Cómo es posible para nosotros identificar de qué tipo de objeto estamos hablando en la superficie? Por ejemplo, ¿cómo es posible identificar qué tipo de cultivo es el que estoy hablando en cada parcela? Esto es gracias a que cada objeto que se encuentra en la superficie terrestre tiene una firma única que conocemos como firma espectral o huella espectral. Esto lo caracteriza de una manera única y especial, es decir, es una especie de gráfica a través de la cual podemos decir que se trata de ese tipo de superficie, de ese tipo de roca, de ese tipo de cultivo, de ese tipo de asfalto, comparándolo con las librerías espectrales que ya tenemos. Uno de los conceptos más importantes es el número de bandas con las que cuenta cada sensor. A esto le conocemos como resolución espectral. Por ejemplo, un sensor Landsat 8 cuenta con 11 bandas. El tamaño, el ancho y el número de bandas es lo que conocemos como resolución espectral. Como ya les mencionaba, en drones los sensores más comunes son solamente aquellos que son para análisis de vegetación o de cultivos, como la Sequoia o como la Mica Sense, o como en este caso ya se cuenta con el Phantom 4 multiespectral. Por otro lado, hay muchas cámaras por separado. Normalmente aquí no vienen en un solo sensor, sino que son sensores separados. Lo mismo que sucede con los satélites, pese a que es un mismo satélite o carcasa, los sensores de diferentes regiones del espectro electromagnético pueden ir por separado. Y el número de bandas va a definir qué tan precisa es la firma espectral que puedo obtener de estos objetos o qué tantos análisis puedo llegar a hacer en las combinaciones entre estas bandas haciendo diferentes operaciones. De tal manera que en la actualidad los sensores de otras regiones del espectro electromagnético utilizados en drones normalmente tienen que ver con la región del infrarrojo térmico, con la región del infrarrojo cercano, que me permite hacer análisis de vegetación y de cultivos combinado con algunas bandas del espectro visible. Si te gustaría saber más sobre las diferentes regiones del espectro electromagnético y cómo funcionan estos sensores sobre drones, háznoslo saber en los comentarios. Si te gustaría que hablemos de otro tema, también escríbelo aquí abajo. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.